población, en marzo la población mundial éramos 7.993.612 personas. Se espera que al final del año seamos 8.000 millones de personas en el mundo. Finalmente, y como tercer ponente de este primer bloque, invitamos al señor Gerald Mora Muñoz, máster en estadísticas con experiencia en desarrollo y análisis de investigaciones. Trabaja con el proyecto PNUD Infosegura a nivel regional en Costa Rica. Ha sido asesor regional de estadística de género en la Oficina Regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe. Adelante, señor Mora. Muy buenos días. Quisiera iniciar primero agradeciendo la invitación para participar en este importante evento, a los colegas del INE y a los colegas del Fondo Población. Igualmente agradecer también a lo que sería directamente el Sistema de Naciones Unidas, agradecer también a la señora Alice Shackelford, coordinadora residente, al señor Richard Barán, coordinador representante del PNUD, a las instituciones, autoridades del gobierno de Honduras. Sin duda alguna, las presentaciones anteriores dan pie a un punto importante a tomar en consideración la importancia que tiene la estadística para la toma de decisiones y para el desarrollo directamente de las políticas públicas. Como ustedes pudieron ver en las presentaciones anteriores, la capacidad de tener datos que nos permita conocer cómo estamos nos va a permitir directamente saber hacia dónde podemos orientarnos. En esta medida, quisiera tomar en cuenta dos frases de manera muy importantes. Dos frases muy importantes. Ya, ok. No pasa. Perdón. Mientras tomar en cuenta dos frases muy importantes y es la necesidad de poder tener mediciones continuas. Hay dos frases que las vamos a ver en este momento ahorita en pantalla, que es: lo que no se mide, no se conoce. Si nosotros no sabemos cómo está la población, un poco lo que anteriormente los colegas nos presentaban, difícilmente vamos a poder saber cómo directamente se están compuestas esta población directamente, como tal. Gracias. Lo que no se mide no se conoce o no existe, y aún más importante, lo que no se mide no se puede mejorar. Si no tenemos indicadores que nos permitan directamente saber hacia dónde estamos apuntando, hacia dónde tenemos que llegar, difícilmente vamos a poder saber hacia dónde tenemos que mejorar. Esto es un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta como parte en esta línea. Y es por ello que sin duda alguna creo que todos somos conscientes de la importancia que tienen las estadísticas. Sin duda alguna todos somos conscientes que la estadística desempeña un rol vital en el desarrollo de los países. No solo por lo que hablábamos en cuanto a que permite orientar el diseño y ejecución de políticas públicas que nos ayudan a identificar y priorizar hacia dónde hace falta recursos. Sabemos que los recursos lamentablemente son limitados y tenemos que priorizar hacia dónde enfocar esos recursos. Permiten igualmente realizar seguimiento y progreso y evaluación de las políticas de impacto. Cuando hacemos alguna iniciativa, lógicamente queremos ver que la iniciativa esté cumpliendo para lo cual fue ejecutado. ¿Qué mejor forma que con estadísticas que nos permitan medir eso? Mejorar la transparencia y rendición de cuentas de todos los órdenes respectivos. Y es sin duda alguna esencial para gestionar la prestación eficaz de los servicios básicos. Todos estamos claros de que efectivamente las estadísticas cumplen este rol importante, y como lo dice también el mismo lema de Naciones Unidas cuando hablamos en temas de datos: datos mejores, vidas mejores. ¿Por qué? Porque tenemos la forma en la cual podemos incidir en mejorar esas condiciones. Si sabemos que hay una limitante en temas educativos, sabemos cómo podemos atender directamente esa necesidad. Si sabemos que hay limitantes en materias de salud, igualmente vamos a poder atender esa necesidad. Y con ello vamos a lograr que las vidas de las personas a las cuales estamos orientados puedan efectivamente mejorar. Como lo dice el lema de la campaña de la Agenda 2030, para no dejar a nadie atrás. Sin embargo, a pesar de que tenemos conciencia de esta importante materia estadística,
tenemos que también ser conscientes de que tenemos retos y grandes limitaciones. Podemos señalar, por ejemplo, las dificultades que muchas veces se nos presenta para poder producir, analizar y utilizar estadísticas de calidad o con la periodicidad requerida. Muchas veces se hacen esfuerzos en donde es posible contar con un dato, pero lamentablemente no es posible saber si ese dato se va a poder repetir en el tiempo. ¿Cómo sabemos posteriormente si vamos a poder contar evolución? O generamos datos que a veces genera la dificultad de poder comparar con otros países o incluso comparar a nivel interno dentro de cada uno de los países. Tenemos igualmente la necesidad de lograr trabajar la interconexión de los sistemas de información. Muchas veces queremos trabajar con datos de otra institución, pero lamentablemente los sistemas informáticos nos dicen que no son compatibles. Eso nos limita muchas veces poder hacer esa interoperabilidad. Desagregar la información. Anteriormente en la presentación de José Manuel quedaba claro cómo tener datos desagregados permitía justamente puntualizar en dónde había que hacer intervenciones concretas. Y aquí es un punto importante también de mencionar el ciclo de vida. No podemos tomar en cuenta que la estadística se mantiene constante solamente como una persona en un año específico. Sabemos que la persona estudia, se incorpora al proceso de trabajo, se tiene posteriormente que jubilar y lógicamente los impactos en cada uno de ellos va a ser diferente y hay que tomarlo en consideración. Llevar la información a niveles desagregados territorialmente, poder tener datos a nivel de los municipios, en el caso de Honduras los 298, sería sin duda alguna importantísimo en el tema de poder generar información como tal. Y tener datos en tiempo real. Vivimos en una época en donde incluso muchas veces si nos dicen que el dato es del mes pasado, podemos decir, pero es que ocupo uno de ayer. Los datos reales muchas veces es un tema que todavía se presenta mucho más en esta necesidad de poder continuar trabajando con la información. Conscientes de esto, destaco justamente la iniciativa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda 2030, como quizás muchos los conocemos. Sabemos que son 17 objetivos, 169 metas, más de 200 indicadores, que por cierto los indicadores están constantemente en revisión a nivel de Naciones Unidas. Los últimos eran aproximadamente 235 ya indicadores, pero ustedes pueden aquí ver un trabajo que realizó justamente la CEPAL para la región, en donde proyectaba cuáles eran las metas que se estaban proyectando a cumplirse para el 2030 y cuáles planteaban algunos retos importantes para lograr. Estas metas y estas metas, decir cómo estamos bien para llegar o no llegar, no las vamos a hacer posibles si no tenemos datos. Y si ustedes pueden ver, espero que lo puedan ver, a la par de cada uno de los objetivos hay como la línea de señal de internet, ¿verdad? Las que vemos normalmente en los celulares, y en donde a mayor cantidad de líneas completadas significa que hay mayor cantidad de información a nivel de América Latina y el Caribe. Sin embargo, vemos que en varios de los indicadores, de los objetivos, que tenemos acá, varios de ellos presentan bastantes retos. Destacaría principalmente, por ejemplo, el objetivo 5, que es el que tiene que ver con temas de género. Presenta un gran reto en esta materia. Anteriormente vimos diferentes impactos que la pandemia ha tenido directamente en todos los ámbitos sociales, económicos. Sin embargo, hay que decir que en materia también de estadística, la pandemia también tiene un impacto. En este caso, ustedes pueden ver que, según datos que trabajó justamente París 21, para estimaciones al año 2020 se determinó que 63% de los países de ingresos bajos y medio tenían una necesidad adicional de recursos para poder cumplir con las estadísticas que se estaba planteando a raíz de la pandemia. Y aún más destacable, que el 11% del financiamiento que ya se tenía solamente una dimensión específica de género. Tenemos entonces que un 89% no tenía incorporado la dimensión de género en la generación de información a nivel general. La pandemia también impactó a las estadísticas. Y este es un ejemplo que podemos ver acá, de una organización, Global Health 50/50, que trabaja en lo que sería el reporte que se tiene a los últimos meses de la cantidad de países que reportan la información por COVID-19 desagregado por sexo. Como ustedes pueden ver, a nivel global, pues la cantidad de países que pueden tener esta capacidad no necesariamente se cumple en todos los casos y plantea nuevamente este otro reto como tal. Cuando hablamos entonces de que tenemos retos, que tenemos necesidades, hablamos directamente que tenemos entonces que atender esas nuevas necesidades de información de diferentes formas. Y hablamos entonces cómo responder con creatividad y responsabilidad, aplicación de instrumentos y registros administrativos.
En responder con creatividad y responsabilidad, hablamos de lo que sería también adaptar las estadísticas al contexto al cual nos tenemos. Sabemos, por ejemplo, la importancia que juega acá directamente el trabajar con los registros administrativos. Muchas veces no es posible tener operaciones estadísticas de manera constante, pero los registros administrativos nos van a permitir directamente poder seguir el pulso a los datos con los cuales estamos trabajando. Hay que hacer también optimizar los instrumentos sin sacrificar la desagregación fundamental. Hay que aprovechar la capacidad estadística que ya existe en los países que nos permita entonces desagregar la información y poder incorporar incluso algún otro elemento como tal consistente. Generar nuevas oportunidades estadísticas es vital en este sentido igualmente. Y aquí aprovecho para aplicar destacar el punto de aplicar nuevos instrumentos. Se hacía mención anteriormente la importancia que tienen los censos de población. Sin duda alguna es el instrumento que más fácil nos permite tener información desagregada al nivel mínimo de cualquier territorio, gracias a un censo de población. Las encuestas de violencia contra las mujeres, que igualmente es un punto importante que de hecho desde el PNUD justamente se está apoyando para poder trabajar acá también en el país. Y adicionalmente otras que también sabemos que son muy necesarias. Anteriormente se hacía mención, por ejemplo, encuestas en temas migratorios, tenemos encuestas también de trabajo y trabajo no remunerado, donde también se visualizan las necesidades en materia de conocer cómo las mujeres están impactadas en este punto. Y como hacía mención en el tema de los registros administrativos, mejorar los reportes y también la inclusión de nuevas variables. Muchas veces los registros administrativos existen y los tenemos bien a nivel general, pero quizás no a nivel desagregado. Sería importante entonces tomar en cuenta esto. Siguiendo con estas nuevas necesidades, destacaría también la importancia del enfoque de género. Y cuando hablamos de enfoque de género, no hablamos de únicamente incluir una variable que me desagregue hombre y mujer. Hablamos de transversalizar el enfoque de género. Y esto es directamente desde pensar los indicadores, desde su propia concepción, que tome en cuenta la perspectiva de género. Muchas veces no es un indicador solamente con una variable la que me va a responder esta necesidad, sino que tiene un concepto como tal metodológico que requiere mucho más puntualidad en este punto. Y adicionalmente considerar también nuevos actores. Hay que decir que no es únicamente una única institución la responsable de generar datos. Hablamos lógicamente de también tomar en cuenta a la academia, que sabemos que acá también se ha trabajado mucho, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado como un tema también importante. Para tomar en cuenta algunos ejemplos que desde el PNUD se han trabajado para poder también apuntalar en estas necesidades que anteriormente mencionaba, quisiera hacer brevemente mención a dos iniciativas que desde el PNUD apoyamos y concretamente también aquí en Honduras. El proyecto Infosegura, que es el proyecto del cual en este momento también me encuentro también representando, y el Atlas de Desarrollo Humano. Veamos un poco en detalle en este punto. El proyecto Infosegura es un proyecto que trabaja a nivel de la región, quizás algunos de ustedes ya lo conocen, trabaja a nivel de los 5 países de la región más República Dominicana, directamente con el proyecto Infosegura que cuenta con la colaboración del gobierno de los Estados Unidos por medio de su agencia USAID. Nosotros lo que tratamos es de poder analizar la información, entender, actuar para transformar. Queremos igualmente fortalecer la efectividad en el uso de los datos, permitir que directamente la información pueda ser ampliamente utilizada, trabajar con el ecosistema de la información. Aquí directamente lo que hablamos es que se pueda ver esa compatibilidad entre las diferentes instancias que generen información que pueda transferirse entre ellas, incrementar la incidencia en políticas públicas, como anteriormente decíamos. Todo dato que se genere tiene que tener un propósito para generar aportes hacia lo que sería la definición de políticas públicas, la interoperabilidad en las respuestas y sin duda alguna fortalecer a la organización de la sociedad civil y academia. En el marco del proyecto Infosegura, justamente el mes pasado se dio un apoyo que fue presentado por la Secretaría de Seguridad y fue este Sistema Integrado de Información para Políticas de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que es la página web que ustedes pueden ver acá, seguridaddatosabiertos.gov.hn, que fue una iniciativa presentada por la Secretaría de Seguridad a mediados del mes anterior. Es un sistema en el cual ustedes los invito a visitar. Están contemplados 2 indicadores, contiene información sobre delitos patrimoniales, delitos contra la vida, contiene igualmente información sobre factores asociados. Perfectamente ustedes van a poder encontrar la serie de datos de estos 2 indicadores a partir del año 2013, se mantiene también en constante actualización. En este momento ya está disponible el primer trimestre del año
2022, y conforme las instituciones participantes de este sistema vayan ampliando, se va a poder ir también actualizando la información. Valga decir que también cuenta con información desagregada según sexo, según territorio, por lo cual puede ser una herramienta de mucha utilidad para el trabajo en materia, por ejemplo, de seguridad ciudadana. Y aprovecho igualmente para mencionar una actividad que la Oficina Nacional del PNUD va a realizar el día de mañana, y es la presentación del Informe Nacional de Desarrollo Humano, que como ustedes saben es el marco central del trabajo que desde PNUD realizamos, y en el marco de este lanzamiento se va también a publicar una página del Atlas de Desarrollo Humano, la cual va a comprender información del contexto justamente en desarrollo humano que se presenta a nivel de país en Honduras, con una serie aproximadamente de más de 90 indicadores que va a contener datos de salud, de educación y de seguridad ciudadana, también presentados en una plataforma que va a ser muy dinámica para que ustedes puedan operativamente ver los datos y buscar cuál sería el interés en el cual están trabajando. Valga decir que esto es una facilidad que va a tener el Atlas, va a ser la posibilidad de interconectar diferentes indicadores que muchas veces están separados, los de educación por un lado, los de salud por otro lado. Aquí van a tener también la oportunidad de poder conocer cómo se combinan entre ellos, y los invitaría a partir de mañana que puedan visitar esta página en donde ustedes van a poder ver en detalle lo que es el Atlas, y bueno, lógicamente mañana que la Oficina Nacional de Honduras va a hacer la respectiva presentación. En términos generales, destacar entonces que, como anteriormente les decía, la estadística juega un papel muy importante. Pensar en generar estadística a veces se podría considerar como un gasto, cuando es todo lo contrario, es una inversión que lo que nos hace es pensar en poder mejorar nuestras toma de decisiones a futuro y, lógicamente, como lo decíamos al puro inicio, datos mejores, vidas mejores. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Gerald Muñoz por su ponencia. Vamos ahora a la etapa de las preguntas.